Esa es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Claro que sí. Bueno, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Señor en voz de nuestro pastor Daniel Cruz. Así que todos con Biblia en mano, porque vamos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a aprender. Espero que usted tenga su Biblia a la mano para que aprendamos juntos, ¿verdad?, en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ha llegado el momento, la mesa está servida y hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Adelante, pastor Daniel Cruz. Gracias, Juan Ramón. Así es, ha llegado el momento donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Ya la mesa está servida y vamos a sentarnos y comer del pan que viene del cielo, la palabra que nos alimenta. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a ir al verso 18. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas y el verso 18. Y la palabra dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Maravillosa palabra la que leemos en estos versos del Evangelio según San Lucas. Y estamos hablando de un tema muy importante, y es: ¿para qué hemos sido escogidos? ¿Cuál es el propósito de Dios de escogernos en estos tiempos, de estar donde estamos? Porque Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de orden, y Dios también espera de nosotros que podamos ser diligentes en lo que Él ha puesto en nuestras manos, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y estamos hablando de que el tiempo avanza y nosotros tenemos que aprovechar, claro que sí, el tiempo, los días que vivimos, para poder nosotros hacer la voluntad de Dios y dejar un legado a través de ese llamado que Dios nos ha dado. Es muy importante nosotros entender que lo que necesitamos, número uno, en el llamado de Dios, si miramos el ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento, que es Abraham, como dice la alabanza que estamos escuchando, un hombre de fe. La fe que hubo en Abraham, un hombre que le creyó a Dios, que Dios lo llamó de su hogar, donde estaba con su padre trabajando en lo que ellos hacían con toda su familia. De ahí Dios lo llamó y lo llevó a una tierra muy lejana, donde Dios le dijo lo que iba a hacer con él y a dónde lo iba a llevar. Pero qué lindo cuando nosotros le creemos al Señor. ¿Y qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos obediencia. Obediencia. Abraham obedeció a la voz de Dios. Y lo primero que tenemos nosotros que es estar dispuestos. Cuando Dios te llame a hacer lo que te mande a hacer, y a donde te mande el Señor que hagas algo, tenemos nosotros que decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Porque cuando nosotros vivimos para Él, lo hemos sido llamados y entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, ya no vivimos para complacernos a nosotros, sino para vivimos para Dios, vivimos para Cristo, para complacerlo a Él. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, para Él morimos también. Así que, bueno, es también tu decisión, es tu elección. Él te ha escogido, tú sabes que Él te ha escogido, ¿verdad? Pero ¿tú lo has escogido a Él? Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Tú has escogido al Señor? ¿Has escogido caminar a la par de Él? Esa es la pregunta. ¿En dónde estás caminando tú ahora? ¿En dónde están caminando tus hijos? ¿En dónde está caminando tu familia? Porque tú eres un escogido de Dios. Desde que Él murió en la cruz, Él murió por ti y murió por mí. Así que de ti depende. Tú también puedes tomar esa decisión si escoges a Cristo. Así es, claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, como dije, es obediencia a Él. Obediencia a nuestro Dios, porque esa es la clave para que Dios nos pueda usar, Juan Ramón, como tú decías. O sea, es que nosotros seamos obedientes para que cuando Dios nos llame,
en el momento de Dios, porque Dios tiene un momento donde ya Él nos envía. Quizás tú puedes tener un llamado, pero tienes que esperar el momento cuando Dios te envíe a hacer lo que Él quiere hacer. Y no podemos nosotros adelantarnos al tiempo de Dios. Dios tiene un momento donde Él dice, bueno, ha llegado el momento, tú eres la persona, tú estás listo, vamos al campo de batalla. Y tenemos que estar listos nosotros y decirle, Señor, heme aquí, yo iré. Es muy importante esperar el tiempo de Dios y ser obediente cuando ya Dios dice, hoy sí llegó el tiempo. No, Señor, espérate unos años más que me la estoy pasando bien aquí, y el Señor te dice, no, te necesito de misionero en otra parte del mundo. ¿Estamos dispuestos a ir? ¿Ah? Si crees que has entendido cuál es el propósito de Dios, lo primero que tienes que tener son estas características. Lo primero es obediencia a Dios. Segundo que encontramos en la vida de Abraham es que era un hombre de adoración. Era un hombre donde adoraba a Dios, levantaba altares y adoraba a Dios. Qué lindo, porque nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, ese es el tema. ¿Para qué hemos sido escogidos? Hemos sido escogidos para adorar a Dios, para obedecerle y para adorarlo, para engrandecer su nombre donde quiera que vayamos. Tercero que encontramos en la vida de Abraham tenía un buen testimonio. Entre aquellos pueblos lo miraban adorar a Dios, y él adoraba a Dios de una manera particular, quizá a como lo hacían los otros, y eso daba un buen testimonio de él. Eso hablaba de que él le servía a un Dios todopoderoso, a un Dios maravilloso. Qué poderoso es Dios, pastor. Claro que sí. Qué hermoso es alabar al Señor, tener un buen testimonio, caminar por las calles y que digan, ese hombre va sobre la luz de Cristo. Ese hombre refleja esa luz. En medio de las tinieblas, Él es una luz. Así era Abraham. Ese hombre se identificaba por el amor que le tenía a Cristo. También, pastor, fíjese que en Lucas 10:40 vemos un pasaje ahí donde está Marta y María, ¿verdad? Y Marta, pues, afanosa, ¿verdad?, en los quehaceres y todo, pero María escogió escuchar a Dios, ¿verdad? Ella escogió escuchar a Dios. Y Dios todavía le dice a Marta, ¿verdad?, que lo que había escogido María había sido lo mejor. La mejor parte. ¿Qué? Maravilloso. Qué bendición, sí. Va cuando uno escoge la mejor parte. Ahora, hemos sido nosotros escogidos por Dios para hacer cosas grandes. Dios no te ha llamado y no te ha escogido para hacer cosas pequeñas, cosas mediocres, sino para hacer cosas grandes, para engrandecer su nombre. Y nosotros, como tú dices, Juan Ramón, tenemos que escoger el obedecerle, el adorarle, el agradarle, el estar cerca de Él, el buscar de su presencia, porque sin Él, sin su presencia, no podemos hacer nada. Es su presencia la que va a marcar la diferencia. Y uno de los problemas más grandes que la iglesia enfrenta es que ha perdido su identidad. Caminamos para allá y para acá, andamos dando vueltas, como hablábamos ayer, el ejemplo del rey Saúl, cuando él andaba detrás de unas asnas, buscando las asnas de su papá, y Dios andaba detrás de él, queriendo darle un reinado, queriéndolo hacer rey de Israel. Y a veces nosotros perdemos el tiempo dando vueltas en las mismas cosas, y Dios quiere depositar, o Dios ha depositado dones y talentos, pero está todo ese potencial ahí sin ser explotado, sin salir a la luz. Y esos dones están ahí escondidos, talentos escondidos que no los estamos poniendo al servicio del cuerpo de Cristo, la iglesia, para que sean de bendición a otros. Hay gente que tiene una bonita voz, pero nunca han cantado una alabanza para el Señor. Hay gente que tiene un talento quizás de tocar un instrumento, pero no lo hacen para Dios, lo hacen para otro fin. Entonces, ¿qué? Estamos desperdiciando el tiempo. Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes, para bendecir a los demás, para dejar una huella. ¿Estás marcando tú a tu generación? ¿Estás dejando un legado a tu generación? ¿De qué forma estamos influenciando a nuestra generación? De una manera positiva, de una manera donde está siendo un buen ejemplo, está siendo un hombre de fe, una mujer de fe como lo fue Abraham, donde quizás en aquellos tiempos más de alguna persona le decía, ¿para qué sigues caminando? Sin saber a dónde vas, sin saber si eso es cierto.
Y quizás la duda llegó a este hombre en algún momento, pero nunca dejó de ser persistente y de dejar de caminar. Siempre siguió caminando. Obediente. Claro. Y aún en aquellos momentos de flaquezas, cuando pasó, quizás Dios se le presentó de una manera muy sobrenatural y trajo una palabra de ánimo a la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente, un hombre de adoración, un hombre de buen testimonio. Y eso nosotros lo necesitamos en estos tiempos. Y eso marca la diferencia en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando uno es obediente, cuando uno le demuestra a nuestros hijos, les enseña, ¿verdad?, que hay un Dios todopoderoso que se llama Jesucristo, que te ha escogido, que te ha llamado. Tus hijos van a querer imitarte también y van a escoger el buen camino también. Así que, ¿qué es lo que estás enseñándole a tus hijos en esta tarde? ¿Qué es lo que han escogido ellos? Porque ustedes son escogidos de Dios. Todos somos escogidos de Dios. Cada uno desempeñamos diferentes cargos, pero todos somos escogidos de Él, ¿verdad? Tú has sido llamado tal vez quizás para cantar, para adorarle, para hablar de Él, ¿verdad? Quizás para mover una silla en iglesia, pero todos servimos al mismo Dios. No esperes, ¿verdad?, que la gente te aplauda acá, porque no es así. El que te va a recompensar es Jesucristo, el que te escogió a ti. Y mire lo que dice Lucas, el pasaje que leíamos, volviendo al cuadro bíblico que leíamos. Está hablando Jesús, el cual fue ungido por el Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuál es el propósito? Aquí lo señala él. ¿Para qué fue ungido? Él entendió. Jesús nos enseña de que la clave del éxito en tu llamado es entender para qué has sido ungido, para qué has sido salvo, para qué has sido llamado por Dios. Y él dice: he sido ungido para esto, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando él entendió cuál era el propósito de estar él aquí en la tierra, él cumplió ese propósito, fue obediente al Padre, y él anduvo sanando, anduvo dando vista a los ciegos, dando libertad a los que estaban cautivos por Satanás, encadenados en pecado. Él le daba esa libertad, como aquella prostituta que le iban a apedrear. Él le dijo: yo no te condeno, sino que te perdono, te rompo esas cadenas que te ataban. Pero ¿sabes qué? Ya no sigas pecando. Ya no sigas pecando. Entonces, él cumplió con el propósito por el cual el Padre lo ungió y lo puso en este mundo. Entonces, nosotros, de igual forma, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, todos aquellos que hemos venido a Cristo, y hemos sido ungidos con un propósito, hemos sido llamados con un propósito específico para ser instrumentos en las manos de Dios, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para ser atalayas, para ser heraldos, para ser embajadores en esta tierra del Señor, y poder nosotros predicar, sanar, libertar a los que están cautivos en el nombre de Jesús. Claro que sí, pastor, eso es así. El llamado es muy importante. El llamado que el Señor te hace es muy importante, porque tú tienes que estar bien atento y saber para qué has sido llamado. Señor Jesucristo, pues Él se dio cuenta para qué había sido llamado, ¿verdad? Para venir a libertar, para dar vida, para restaurar, ¿verdad? Y para rescatar lo que se había perdido. Muy importante todo, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta a quién le está sirviendo y para qué ha sido llamado, ¿verdad? Y lo importante es también que Él lo ungió a su Padre. Fue ungido por su Padre, y ahí es donde Él viene y va a hacer lo que el Padre lo había mandado a hacer. Entendió el llamado que tenía y dijo: voy para allá, ahora es mi tiempo, ahora voy a sanar, voy a predicar, voy a levantar, voy a restaurar en el nombre de mi Padre. Igual que tú y yo hemos sido ungidos por el Padre, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para hacer cosas grandes, no solamente para estar estáticos y para estar con los brazos cruzados viendo cómo las almas se pierden, viendo cómo los niños, los jóvenes se pierden, sino para que nosotros seamos diligentes, como tú dices, para que seamos nosotros gente obediente al llamado de Dios. Y el Señor nos dice quiénes somos nosotros. Él nos ha dado autoridad, nos ha puesto en lugares
de honra, de autoridad, para que nosotros vayamos y no hay demonio, no hay infierno que pueda nosotros detenernos, porque el poder de Dios está con nosotros. Estamos en el nombre de Cristo. Amén. Y en ese nombre no hay gigante que se levante, Juan Ramón. Mira lo que dice Deuteronomio 28:13. Me encanta este pasaje, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y hay una condición, dice, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Qué lindo. Obedezcas, claro que sí. En la obediencia. La obediencia, claro que sí. ¿Verdad que Él nos ha puesto por cabeza, no por cola? Eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, lo identifiquemos en esta tarde, que somos cabeza, no cola. El enemigo te quiere ver derrotado, pero Jesucristo te quiere ver en victoria. Él ya te dio esa victoria, Él ya peleó por ti. Así que entendamos lo que el Señor, ¿verdad?, quiere hablarte en esta tarde. Tú no digas, yo no puedo, yo no sé, me da miedo. Ponte en las manos de Cristo, que Él te va a ungir y te va a mandar a hacer cosas que tú te vas a admirar. Cosas grandes y poderosas harás en el nombre de Jesús. Claro que sí, en Él haremos cosas grandes, conquistaremos cosas grandes, porque la victoria está en Cristo Jesús. Él nos ha dado la victoria. Si nosotros le prestamos oído y atención al enemigo, el enemigo lo que quiere es que nosotros no hagamos nada que tenga que ver con el beneficio de las almas y que tenga que ver con agradar y honrar, obedecer a Dios. Él lo que quiere es que nosotros seamos desobedientes y que nosotros no honremos a Dios con nuestra obediencia al llamado que Él nos ha hecho, y que estemos ahí perdiendo el tiempo. El tiempo pasa, las almas se pierden y nosotros no hacemos nada. Al enemigo eso es lo que él quiere, porque Él vino para matar, robar y destruir, y lo que Él quiere es destruir nuestras vidas. Claro que sí, pastor. Y bueno, bonito el versículo que estamos leyendo en Deuteronomio 28:13, porque dice, te pondrá Jehová. Te pondrá Jehová, ¿verdad? Él es el que te pone por cabeza, ¿verdad? Y no por cola. Así que Él es el que te está haciendo el llamado. Cuando el Señor te llama y Él te dice qué es lo que vas a hacer, tienes que ser obedeciente. No hagas las cosas en tu propia fuerza, en tu propia voluntad, ¿verdad? Tienes que orar al Señor y decirle, Señor, estoy en lo correcto, voy en el camino correcto, estoy haciendo las cosas bien. Porque a veces nosotros saltamos esa autoridad y nosotros nos ponemos sin haber sido llamados, pastor. Así es. Y te pondrá Jehová. Él es claro en decir, te pondrá Jehová por cabeza. Pero nosotros a veces saltamos eso. Nos olvidamos que Él es el que pone y Él es el que quita. Así es. Y por eso dije al principio de este tema que estamos tocando hoy, que empezamos el día de ayer tocando lo que es de mucha bendición, es que Dios tiene un llamado y tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero hay un momento de Dios, donde Dios te lanza, donde Dios te manda al frente de batalla, donde Dios te pone en el lugar que quiere ponerte. Y es bonito cuando nosotros esperamos la luz verde y no nos tiramos la luz en rojo y nos ponemos nosotros en sitio. Oh, yo siento que yo tengo para pastor y me voy a poner a pastorear esta iglesia, sin que Dios te dijera que ya era el tiempo. Claro, que quizás tienes el llamado, pero espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Que Él diga, tú eres la cabeza, porque tú no eres cola, pero que Él lo declare, tú eres la cabeza de este lugar, tú eres el líder de este lugar, tú eres el que vas a estar en este lugar como punta de lanza y vas a romper camino para que otros te sigan, y Dios te va a dar la victoria cuando tú dejas que sea el tiempo de Dios y sales con un llamado y sales por la puerta de la casa donde estabas y no te brincas por la ventana. Y que salgas con la bendición de tu líder, que salgas con la bendición de tu iglesia. No hay cosa mejor que eso. Eso es lo que Dios quiere. Cuando hacemos las cosas, pastor, en el tiempo de Dios, todas las cosas salen bien, porque Él va abriendo brecha, Él va abriendo puertas, todas las cosas funcionan bien, uno no se ha saltado la cerca. Y eso es lo que ha pasado, pastor, y disculpe, ¿verdad? Pero es lo que está pasando en muchos lugares, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hay muchos, ¿verdad?, que piensan que es herencia la que hay que dejarle a los hijos el ser pastor, el ser un líder. Y no es herencia, es un llamado que el Señor hace. Pero nosotros queremos heredar a nuestros hijos. Y eso no es así. El llamado es de Jesucristo. Él es el que va abriendo puertas. Y a veces por eso hay que mucha división en muchas iglesias, pastor.
porque dejamos nosotros guiarnos por, perdón, disculpe. No, me gusta el punto que estás tocando, porque el llamado viene de Dios. Viene de Dios. Y viene específicamente para una persona. Todos hemos sido llamados para hacer labores específicas en el reino de Dios, en la viña del Señor. Todos somos útiles. Somos un cuerpo, y el cuerpo se compone de muchos miembros. Todos somos importantes, somos útiles en el reino de Dios, en la viña del Señor. Pero eso de que a veces, yo tengo 2 varones, y yo tengo el deseo de que ellos sean predicadores, que sean, no sé, pastores, evangelistas, no sé lo que Dios vaya a hacer. Ese es mi deseo, pero yo no le puedo heredar el pastorado. Yo tengo que orar para que Dios los llame a ellos a hacer lo que Dios quiere que hagan. Y no puedo obligarlos, tienen que ser pastores porque yo soy pastor. Y ustedes tienen que continuar el reino aquí, ¿verdad? No funciona de esa manera. Le voy a heredar aquí el púlpito. No, Dios tiene ya específico el llamado que le va a hacer a cada uno de ellos. Yo como padre tengo que influenciarlos a amar a Dios, a servirle a Dios, a ser obedientes, a adorar a Dios, y a que aprendan a enamorarse del Señor, de Jesucristo, apasionadamente, y que ellos estén listos cuando Dios los llame a escuchar la voz de Dios. Ese es mi trabajo como pastor y como padre. Y lo felicito en esa parte, pastor, porque usted, claro que sí, el deseo de uno de padre es que sus hijos siempre sigan el camino correcto y que adoren de todo corazón al Señor. Ese es el deseo de todo padre. Pero me gusta cuando usted se ubica en el camino correcto y dice que es un llamado de Dios, no es su voluntad, ¿verdad? Porque también ese puede ser su deseo, pero ellos lo desean también. Esa es otra cosa. Pero cuando viene de Dios, Dios pone el sentir en el corazón de uno y uno tiene que obedecerlo. Porque hay un peligro cuando es impuesto. Esa persona, por obediencia al Padre, quizás lo puede hacer por un tiempo, pero luego va a hacer malas cosas, porque no es su vocación. No es la voluntad de Dios que esa persona haga eso. Y es lindo, y el éxito consiste en estar donde Dios quiere que estés, haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Eso es lo más importante. Por eso es muy importante entender para qué hemos sido escogidos. Y hay un pasaje en la Biblia, y hay un personaje que no quiero pasarlo por alto, que es Jacob. Jacob, eso lo puede encontrar usted en Génesis 27:18, porque hay gente que le gusta apuntar los pasajes bíblicos que nosotros damos, porque aquí estamos hablando con Biblia en mano, estamos hablando con la palabra en la mano. Génesis 27:18. Claro que sí. Bueno, pueden leer todo el capítulo 27, es aquel cuadro cuando Jacob se le adelanta a su hermano con engaño y, bueno, recibe la bendición que no le corresponde a él, sino que le corresponde a Esaú, su hermano mayor. Pero aquí hay un engaño con el padre, con Isaac. Isaac ya está muy viejecito, está anciano, ha perdido la vista, él ya no puede ver, y ha llegado el momento donde Isaac le dice a Esaú: ¿sabes qué? Quiero bendecirte, pero hay algo, le dice, que quiero hacer, o quiero que hagas, y es que vayas a cazar un animal, me lo guises como tú sabes guisar, y que lo guises de la manera que a mí me gusta comer, le dice Isaac. Y le dice: y después de que haya comido, te voy a bendecir, te voy a echar la bendición, que era algo muy grande, muy especial, y que todavía lo es. Usted como padre, yo como padre, tenemos que bendecir a nuestros hijos, no declarar maldiciones, no palabras de maldición, sino de bendición. Tenemos que declarar bendiciones sobre nuestros hijos. Pues, ¿qué es lo que pasó? Jacob con su madre se pusieron de acuerdo, mataron un cabrito, lo guisaron rápidamente, pero Jacob tenía un problema, que era lampiño, y Esaú, su hermano mayor, era bien velludo, tenía mucho pelo. Entonces dice Jacob: aquí hay un problema, dice, que mi papá no mira, pero sí puede tocar, y me va a palpar, me va a tocar. Le pusieron los vestidos de Esaú, y la mamá se las ingenió, y pelaron aquel cabro, y la piel del cabro lo envolvieron los brazos a aquel muchacho, para que se tocara así todo velludo. Entonces se acercó al papá, y el papá le dice: y qué bárbaro, qué rápido has venido de cazar, no me imaginé que cazaras tan rápido. Y Jacob le dice: ¿sabes qué? Es que el Dios tuyo, le dice, es tan bueno que me puso una presa muy fácil, le dice, y la cacé rápido. Y al escucharlo Isaac le dice: la voz tuya parece la de Jacob, le dice.
Déjame palparte. Y cuando lo palpó, le tocó la piel de velluda y le dice, bueno, tu piel parece la de Esaú, pero tu voz, ¿quién tú eres?, le dice. Oiga bien la pregunta que le dice, ¿quién tú eres? Oh, yo soy Esaú, tu hijo. Y comió el viejecito y lo bendijo. Le robó la bendición de la progenitura. Exacto, de Esaú. Ahora, mire lo que pasa. Este hombre va huyendo de la casa, da un montón de vueltas en la vida, le va mal, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Si él era tramposo, se fue a encontrar con otro hombre más tramposo que él, Labán, el cual lo engañó y le trabajó muchos años, y ¿verdad? Por una muchacha. Y luego regresa este hombre, Jacob, y es quebrantado por Dios mismo, porque Dios se le aparece y él lucha con un personaje, con el ángel. Y este personaje le hace la misma pregunta que le hizo a Isaac. Y le dice, ¿quién tú eres? A este personaje Jacob ya no le pudo mentir. Le dice, soy Jacob, que significa usurpador, toma ventaja, y todas esas palabras de ahí en adelante. Al papá lo engañó, pero al ángel no lo engañó. Y aquel ángel le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué es lo que te quiero decir? Jacob perdió muchos años de su vida dando vueltas en el mismo punto para venir a caer en el mismo punto de a donde le hicieron la pregunta que le habían hecho al principio, ¿quién tú eres? Y a veces nosotros podemos quizás tomar una posición que no nos corresponde, pero tarde o temprano Dios nos va a confrontar y nos va a decir, ¿quién tú eres en verdad? ¿Para qué has sido llamado tú? ¿Cuál es tu posición? Y a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Dios siempre nos va a confrontar y nos va a decir, ¿sabes qué? Yo te he escogido para esto. Deja ya de ser un engañador, deja de ser una persona que ande huyendo de mi presencia y deja que el Señor te quebrante, te transforme y que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios. Decirle, Señor, me equivoqué, pero sé que tú eres fiel, Señor. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y que le diga, Señor, yo quiero ser usado, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, usa todo lo que hay en mi ser. Si te sirve mi sonrisa, mis labios, mis manos, todo mi ser, úsalo para engrandecer tu nombre. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Eso es lo que quiere. Corazones dispuestos. Hombres de valor, mujeres de valor. En esta tarde, el tiempo ha avanzado, pero quiero hacerte la invitación en esta preciosa tarde. Si tú has escuchado la palabra, ven a los pies de Cristo. ¿Quieres tú gozarte en la presencia del Señor? ¿Quieres sentir ese fuego que solo viene de arriba, esa paz que solo Dios da? Esta es tu tarde. Dios te ha escogido y te ha dado este día maravilloso para ti. ¿Quieres venir dispuesto, arrepentido, y decirle, Señor, yo estoy cansado de andar dando vueltas? Yo estoy cansado de andar dando vueltas y parar en el mismo punto. Pero yo este día quiero que tú me bendigas. Quiero recibir tu bendición y que las ventanas de los cielos sean abiertas en mi vida, en mi familia. Porque ya no puedo más. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Ya vagué mucho. Pero esta tarde quiero entregar mi vida a ti. Si tú quieres hacerlo, pues bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido a la familia de Cristo. Así es, claro que sí. Y sabes, eso fue lo que le dijo Jacob a aquel ángel. Aquel ángel le dice, suéltame. Y le dijo Jacob, si no me bendices, no te soltaré. No te vas. Así es. Hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Ya me cansé de andar dando tantas vueltas y venir a parar al mismo punto. Me estás haciendo la misma pregunta que me hicieron, que me hizo mi padre, y lo engañé a él. Poderoso. Pero a ti ya no te puedo engañar. Si no me bendices, si no quitas esa maldición de mi vida, si no quitas
todo aquello que no me deja crecer y que no me va a dejar crecer, no te base. Y dice que aquel personaje lo bendijo, le cambió el nombre, le cambió identidad, le cambió, lo llevó a otra dimensión. Eso es lo que hace Dios. Claro que sí, pastor. En esta tarde, si ellos han venido a los pies de Cristo, que repitan esta oración con usted, pastor. Si tú quieres reconciliarte, también repite esta oración. Y si has aceptado a Cristo como tu Salvador, repite después de mi pastor. Te voy a dar el número después de la oración. Amén. Haz esta oración. Señor Jesús, te pido perdón, me rindo delante de ti y reconozco que te he fallado, he pecado, pero reconozco que tú eres la fuente de mi perdón. Reconozco que solamente tu sangre hoy me puede limpiar y me puede hacer libre y cambiar el rumbo de mi camino, de ya no solamente dar vueltas y andarme escondiendo y ser un engañador, ser una persona que no te está agradando, ser una persona no diligente en el llamado que tú me has hecho. Señor, declaro tu bendición sobre mi vida. Te pido perdón. Si usted se está aceptando, está reconciliando, le diga, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy te recibo como mi Salvador, como Señor de mi vida. Te amo, Jesús. Padre, oro y doy gracias, Señor, por estas vidas que hoy están tomando la decisión. Padre, gracias por esas vidas que, Señor, estaban a punto de suicidarse. Estaban dando vueltas en la vida sin saber dónde iban, sin esperanza, tristes, amargados, marcados, heridos por este mundo. Pero qué lindo, Señor, que tu gracia y tu misericordia ha llegado a ellos. Hoy los declaramos bendecidos, los declaramos salvos, Señor, y hay fiesta en los cielos, pero también en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración y quiere dejarnos saber de que usted ha recibido a Jesús como su Salvador a través de esta palabra que hemos declarado, háganos saber. Nos gustaría saber de usted y poderle ayudar en el caminar de esta vida. Somos un solo ejército. Doy gracias a Dios por una persona que me llamaba, que me decía que está pasando muchos problemas y ya no sentía, ella pensaba de que ya la vida ya no valía la pena seguirla viviendo. Se subió a su carro sin saber para dónde iba, dando vueltas y decepcionada, queriéndose matar, y cuando encendió la radio, exactamente escuchó nuestro programa, escuchó que estábamos nosotros hablando de una palabra y empezó a escuchar y empezó a llorar, y me dice, no les llamé, pero yo, me dice, fui fortalecida por las palabras y el Señor empezó a obrar en mí, que no paraba de llorar como una niña. Y hoy me dice, quiero darle gracias y darle ese testimonio de que Dios quitó toda esa carga que estaba en mí. Qué lindo. Dios te bendiga. Y así también tú puedes dejar esas cargas en los pies del Maestro. Jesucristo te dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Los amo mucho en el Señor, Dios les bendiga, y si Dios lo permite nos reencontramos el día de mañana. Juan Ramón, que Dios te bendiga. Claro que sí, quieres marcarle a mi pastor, es el 703-203-2973. 703-203-2973. Los amamos en el nombre de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cristo vive.